porque lo que vieron al principio fue como un repaso también, ¿cierto? Lo que vieron de Diapo, sistema cardiovascular, introducción. ¿sí? Portada. Fue una especie de repaso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por la introducción al sistema cardiovascular, ¿sí? Igual usted, afortunadamente, ya conoce bien la anatomía del sistema cardiovascular, así que eso ayuda mucho en el curso de fisiología, ¿sí? Entonces, los objetivos de esta sesión ahora sí. Lo primero es Diapo, relacionar objetivos. la función reflexionar sobre la función cardiovascular sistémica. O sea, tener claro para qué funciona esto, para qué sirve esto, ¿sí? Y lo otro es identificar aspectos relevantes del sistema cardiovascular y finalmente describir las funciones del sistema cardiovascular. Esto es lo que vamos a ver en esta introducción, ¿sí? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el propósito del sistema cardiovascular? ¿Cuál es el fin último del sistema cardiovascular? Irrigar la sangre. Miren, en general, en fisiología, tienen que pensar que hay un problema, hay una necesidad que se resuelve con una estrategia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema inicial? ¿Cuál es el problema inicial del sistema cardiovascular? Bueno, ahí está. Pero, ¿cuál es el problema inicial? Sí, mantener la homeostasis interna. ¿Qué es la homeostasis interna? ¿El equilibrio qué? ¿Qué es el equilibrio interno? Es mantenerse como es lo de ser cuadrado. Ya, pero en la práctica, bien concreto. Bien concreto. Mantener la funcionalidad. ¿Cómo? ¿Cierto? Todo es dinámico, estamos vivos y por lo tanto siempre hay dinamismo, ¿cierto? Pero, ¿qué significa homeostasis interna? ¿Qué es la homeostasis? Porque homeostasis es un concepto que ya maneja, ¿cierto? Homeostasis es mantener relativamente constantes variables. Pero cuando hablamos de homeostasis interna, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O por qué es relevante la homeostasis en última instancia? ¿Qué necesitamos tener relativamente constante? ¿El flujo sanguíneo? No, el flujo sanguíneo ayuda a eso. El pulso es parte del funcionamiento del sistema. La presión también es parte del funcionamiento del sistema. Pero no me refiero a homeostasis interna. ¿Cuál será la homeostasis interna? En concreto, porque la definición que ustedes dieron de homeostasis es correcta, ¿cierto? Mantener relativamente constantes variables. Pero cuando hablamos de homeostasis interna, estamos hablando de mantener a las células de todos los tejidos en condiciones más o menos constantes. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener a las células de todos los tejidos en un ambiente relativamente constante, para que no se mueran, para que funcione su metabolismo. ¿Para qué más? También, si es que no todas se replican, pero las que sí lo hagan. ¿Para qué más? Para que crezca. Las que crecen, sí, para que puedan crecer. Pero hay otra cosa, porque fíjense que todo lo que ustedes han dicho, que es correcto, habla de una individualidad celular. Pero nunca hay que perder de vista que las células no están ahí porque sí. Las células están ahí organizadas en un tejido que forma parte de un órgano, que forma parte de un sistema. Podríamos decir que el cuerpo son distintas aldeas, formadas por pobladores de esas aldeas, y cada uno contribuye al bienestar del todo. Eso es que no hay que perderlo de vista. No hay que pensar en una célula sola, sino que, por ejemplo, que una célula esté en un medio adecuado le va a permitir cumplir bien su función. ¿Para qué? ¿Para ella? No es para ella la función que cumple. El metabolismo, todo eso le permite vivir.
pero va a cumplir una función en pos del resto de los sistemas y en conjunto del organismo. ¿Sí? Es como, ayer en primero hablamos un poco de eso, que la organización multicelular como que generó esclavitos, como que cada célula es esclava del cuerpo, de este organismo multicelular, y tiene que cumplir una función en pos del reino. El reino es el cuerpo. ¿Sí? Ahora, en ese reino, que es el cuerpo, vamos a tener dos jefes. ¿Cuáles son los dos jefes del cuerpo o del reino? El sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿cierto? Porque esos son los que van a concertar funciones de cada uno de los pobladores de cada órgano. Pero finalmente el propósito es que el organismo completo funcione bien. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que el organismo completo, el animalito, ¿cierto que hablamos de animalito, funcione bien? Para que pueda vivir en comunidad, para que pueda formar parte de un grupo, para que pueda reproducirse, para que pueda cazar, alimentarse, movilizarse, aguantar el invierno. Todo eso depende de que cada una de las células de su cuerpo esté en una homeostasis interna adecuada. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, cuando hablamos de homeostasis interna, nos vamos a referir al líquido que baña las células. Así de simple. El líquido que baña las células es determinante en la función celular. ¿Por qué? Porque ese líquido es el que está en contacto directo con la célula. Por tanto, es el líquido que le va a entregar nutrientes, el que le va a recoger los desechos, entre comillas, va a propagar señales que vengan desde la sangre, ¿cierto? Por lo tanto, lo que necesitamos, el fin último del sistema cardiovascular, es mantener el líquido intersticial constante, más o menos constante, el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, esto ustedes también lo vieron al comienzo de este curso, ¿cierto? Cuando hablamos de líquidos, estamos hablando básicamente de agua, ¿cierto? Y como se ve acá, en una persona, aquí esto está calculado en 70 kilos, el agua total del cuerpo a cuenta del 60% del peso, aproximadamente, ¿cierto? Depende del libro, algunos dicen 65, un poquito menos, pero dejémoslo en un 60%. Es el agua total del cuerpo, ¿sí? Ahora, de esa agua total, de ese 60%, de esos 42 litros, en una base de cálculo de 70, ¿cierto? De 70 kilos, de esos 42 litros, 28 son intracelulares. O sea, son parte de la individualidad celular. Están dentro de la célula, por lo tanto es parte de la célula, ¿sí? Y permite que ocurran los procesos celulares, ¿sí? Ahora, de esos 28 litros, 14 son líquido extracelular, ¿sí? Pero ojo, que de esos 14, solo 10 aproximadamente, 10, 11, simplemente el libro, es el líquido extracelular, el que baña directamente a las células. Y ese es el líquido que tenemos que mantener constante. Porque ese es el que está en contacto directo con todas las células del cuerpo, con todas y cada una de las células del cuerpo. ¿Sí? Fíjense que el plasma es el componente acuoso también, ¿cierto? De la sangre. Es una pequeña cantidad de volumen, 3,5 litros apenas. ¿Sí? Es muy poquito el plasma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta o nos enfrentamos cuando queremos mantener constante el líquido intersticial? Imagínense que en algún momento las células que tienen 28 litros de volumen de agua, en algún momento todas decidieran secretar potasio. Poquito, no importa, todas deciden secretar potasio. Ustedes saben que el potasio es un catión que influye en los potenciales de membrana, ¿sí? O sea, no es trivial el secretar potasio, ¿sí? Pero en algunas condiciones se pierde potasio, las células secretan potasio. Si todo ese potasio se secretara, supongan que cada célula libera 1 milimolar o un milimol de potasio y lo pone en este medio. ¿Cuánto voy a tener de potasio acá? ¿Voy a tener 1 milimolar? ¿Cuánto voy a tener al osímetro? Así al ojo, el doble.
O sea, el medio extracelular no tiene capacidad de amortiguar cambios que genere el líquido intracelular. No tiene la capacidad por una cosa de que es la mitad prácticamente del líquido intracelular. O sea, cualquier cosa que las células bote, su concentración se va a doblar inmediatamente ahí. Porque el volumen es menor. Y porque eso es efectivamente un compartimento. El fluido extracelular es un compartimento, ¿cierto? ¿Que está dónde? ¿Dónde está el líquido extracelular? ¿El fluido extracelular que aparece ahí? ¿Y dónde? ¿Pero el intersticio dónde está? Afuera de la célula. Sí, afuera de la célula y... Pero afuera de las células y... Es un compartimento, ¿cierto? Tiene límite. Un límite es las membranas de las células. Y el otro límite, los capilares. Los capilares, ¿cierto? Bueno, los vasos grandes, pero los capilares solamente tienen capacidad de intercambiar cosas con ese espacio, ¿sí? Por lo tanto, el problema central que se presenta es que el líquido extracelular, al ser menor en cantidad, casi la mitad que el líquido extracelular, cualquier cambio que la célula genere, ese líquido no lo va a poder soportar. No tiene una capacidad de reserva o de amortiguación suficiente para que permita efectivamente mantenerse constante. El que queremos mantener constante es el fluido extracelular. Es el que queremos que no perturbe a la célula. ¿Sí? Y el mejor ejemplo es lo que le acabo de decir. Si secretara potasio cada célula, ese potasio se concentraría al doble inmediatamente en la célula. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Diluir eso. Diluir el líquido extracelular de manera constante, o sea, en estado estacionario. Siempre diluirlo. Siempre diluirlo. ¿Y cómo podemos diluirlo si está en un compartimento? ¿Podemos diluirlo si está en un compartimento? ¿El componente acuoso va a variar? No va a variar. Lo que necesitamos es diluir las especies químicas que vayan o que estén presentes en ese líquido. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Es como simple. Yo creo que es tan obvio que como que uno dice, ah, claro, pero eso es, ¿o no? ¿O no? ¿No lo ven obvio? Es una cosa de concentraciones, solo una cosa de concentraciones. ¿Sí? Dado que el líquido extracelular no es capaz de tamponar de manera adecuada los cambios que genera la célula, necesitamos renovarlo. Ahora, no lo vamos a renovar como unidad de volumen, porque eso es un compartimento. Pero sí que podemos hacer, sacarle cosas, imponerle cosas. ¿Cierto? Y de esa manera regulamos su composición y la mantenemos relativamente constante. ¿Sí? Dígame. Claro, imagínense que libera 1 milimolar de potasio acá. Cuando usted lo saca del intracelular, la concentración va a ser el doble de la que había en el compartimento intracelular. Porque es la mitad del volumen. Por lo tanto, cualquier cosa que salga de la célula, que aquí tenía, por ejemplo, una concentración 1 milimolar, acá va a tener 2 milimolar. Inmediatamente, por el solo hecho de salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la concentración yo el año pasado hablaba de la masa, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál era el requisito para hablar de la masa? ¿Cuál? ¿Cómo? Es que parece que tiene razón de que están en un mismo volumen, ¿se acuerdan? Yo les decía, vamos a ocupar masas, vamos a ocupar moles, porque están en un mismo volumen. El año pasado, todo el rato, ¿de qué volumen hablábamos? Del intracelular. De ese volumen hablábamos. Y por eso es que todo el rato hablábamos de masa. ¿Se acuerdan? Yo decía los moles, la relación de masa, pero en realidad es concentración. ¿Se acuerdan que yo les decía, ojo, es concentración? Pero en este caso, dado que está en el mismo volumen, vamos a hablar de masa. No hay problema. ¿Sí? Pero acá estamos compartimentalizando, acá estamos comunicando un compartimento con otro que tienen volúmenes tonales distintos.
Por lo tanto, ahora es relevante la concentración, porque todas las propiedades físicas y químicas que estudiamos el año pasado aplican a la concentración. Toda la termodinámica aplica a la concentración. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dado que este volumen es la mitad del intracelular, no es capaz de amortiguar cambios que genere la célula. Y este es el líquido que queremos tener parejito en homeostasis. Esta es la homeostasis interna, el líquido que baña directamente las células. Dentro de la célula, cada célula ve lo que hace con su metabolito, lo que tenga. Eso es propio de cada fenotipo. Pero acá, no, pues es un compartimento que hay que modificar. Y eso es un mecanismo activo que determina o que involucra alcanzar la homeostasis interna. ¿Sí? Ahora, siguiendo con esa misma lógica, esto es un compartimento limitado. Ese volumen está ahí más o menos constante, ¿cierto? Porque está limitado entre las membranas celulares y el endotelio o los vasos, ¿cierto? Los vasos. Dígame. Profe, ahí se diluye tanto el fluido artificial como el blanco, ambos se diluyen. Va a pasar eso, pero tiene que haber un fenómeno de difusión, ¿cierto? Tiene que haber un fenómeno difusional. Si no hay un fenómeno, va a pasar eso, ¿cierto? Porque estamos relatando el problema. El problema es que este no aguanta y este es el que tenemos que tener constante, pero este volumen es constante también. Entonces, la única forma de modificar las concentraciones de las especies que residen ahí es por fenómenos de difusión, intercambiándolo no con la célula, sino que con el otro compartimento que es el plasma. Y eso es un fenómeno difusional. Acuérdense que el fenómeno de difusión es específico para cada entidad química. Más adelante vamos a hablar del flujo másico, que en la sangre es un flujo másico. La sangre es una corriente, un río que lleva masa, arrastra cosas, de todo, ¿sí? Y eso es un flujo másico, que es importante, ¿sí? Pero en realidad, para poder regular de manera selectiva y por tanto ofrecerle homeostasis interna a la célula, debemos echar mano de fenómenos de difusión. Y la difusión, ¿cómo es? ¿Qué es? Es una especie química específica que puede hacerlo a favor de su gradiente o en contra de su gradiente. Sí, eso también es como bien simple. Dime, por favor. ¿Sí? Dígame. Hablaba de homeostasis interna, ¿hacía referencia solo al medio extracelular o al intersticial? Solo al intersticial. Ese es el volumen problema. Ese es el compartimento que necesitamos mantenerlo en homeostasis. Y a ese compartimento le vamos a llamar la homeostasis interna. Lo que pasa en la sangre contribuye a mantener la homeostasis interna. ¿Sí? Ya, eso. Entonces, la única solución para este problema es exponer líquido extracelular a un líquido fresco que circule de manera permanente. Y ese es el plasma. ¿Sí? Ahora, cuando digo exponerlo, insisto, tiene que haber un fenómeno de difusión entre medio. ¿Sí? Por tanto, ese milimolar de potasio que había acá, que secretó la célula, que se convirtió en 2 milimolar de potasio, ¿a dónde se va a ir? A la sangre. Va a difundir en la sangre. ¿Sí? En general, los desechos van a difundir en la sangre. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es lo que acabamos de decir. Por la concentración. La célula va a exportar el desecho, digo desecho entre comillas, porque después yo creo que ya han visto varios ejemplos de cosas que parecen desechos, pero tienen funciones importantes también. ¿Sí? Pero va a exportar cosas y automáticamente su concentración se va a doblar. Se va a doblar. ¿Sí? Y obviamente la célula, para hacer eso, está haciendo un trabajo activo. La célula quiere botar eso, quiere sacarlo, por lo tanto, ¿qué le queda a esos desechos? Difundir por el gradiente hacia el plasma. ¿Sí? Al plasma. Y al revés, lo que a la célula le falta, que son, ¿qué le falta a la célula? Nutrientes, sí, oxígeno, van a difundir en la dirección opuesta.
¿cierto? Van a difundir del plasma al intersticio, y en el intersticio van a tener el doble de concentración que en el intracelular. Y eso asegura una difusión así, pero... ¿Sí? Dígame. Entonces, había dicho que, por ejemplo, los desechos de la célula van a pasar a la sangre y de la sangre al plasma. No, primero van a pasar de la célula al líquido intracelular y del líquido intracelular a la sangre. Y digo plasma porque en realidad, lo voy a poner más, bueno, está acá. Lo voy a poner por ahí. El plasma, la sangre, perdón, es células y plasma. Lo vamos a ver a continuación, pero la sangre son células y plasma. El plasma es el componente líquido de la sangre. Por lo tanto, el fenómeno de difusión va a ser al menos directamente al plasma. ¿Sí? Independiente que después en el plasma pueda difundir el interior del glóbulo rojo, de alguna de las células circulantes. Ese es otro tema. ¿Sí? Pero lo primero que va a pasar es que va a difundir del extracelular al plasma. Por favor. En realidad, mira, en vez de plantearlo así, es a favor de su gradiente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, sabemos que el hígado exporta glucosa, o exporta ácido graso, exporta cosas. ¿Sí? Entonces, el hígado pasa al fenómeno contrario. ¿Sí? Va a ser a favor de su gradiente. Ahora, lo normal es que los nutrientes y el oxígeno vayan del plasma, del componente líquido de la sangre, al intersticial, y del intersticial pasen a la célula por mecanismos de difusión facilitada. ¿Cierto? El oxígeno no, pero todo lo demás necesita difusión facilitada. ¿Sí? Eso. Ahora, ojo, que ya estamos en el plasma. Miren, el intersticial es en la mitad del intracelular. Y el plasma es casi un tercio del intersticial. ¿Cierto? O sea, estamos pasando de acá a una cosa con menor volumen. Eso contrarresta lo que acabamos de decir, pues. Va a ir contra su gradiente. Porque aquí va a estar más diluido. Cada vez que una especie se mueva del intersticial al plasma, que es un tercio casi del volumen extracelular, lo va a hacer, se va a concentrar, pues. ¿Cierto? Se va a concentrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Y ahí viene la función de la sangre. La presión es parte del mecanismo. Quedémonos con la función ahora. La función es movilizar el plasma y llevarlo a órganos acondicionadores. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo vamos a retomar lo de los órganos acondicionadores, que ya pueden incluir que son los órganos acondicionadores, ¿cierto? Pero por ahora, esto es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Tenemos las células, que tienen el mayor del líquido, la mayor parte del líquido está dentro de la célula, luego el intersticio que baña las células, que tiene la mitad del volumen dentro de la célula, y ahora de ese compartimento va a pasar a la sangre, que tiene un tercio del volumen de agua del extracelular. ¿Sí? Por lo tanto, claramente, si no hacemos algo con la sangre y la modificamos, este fenómeno no va a ocurrir, se va a frenar. Las gradientes no van a ocurrir, a menos que gastemos energía, pero estaríamos gastando energía, serían kilos de energía, demasiada energía, ¿sí? Por la diferencia de concentración que hay. ¿Sí? Por tanto, ahí aparece el sistema cardiovascular y como ustedes ya vieron el año pasado, ¿cierto? La circulación se separa o se divide funcionalmente en la circulación derecha y la circulación izquierda, ¿cierto? Y dentro de esta circulación tenemos la circulación pulmonar y la circulación sistémica. ¿Sí? Eso lo vieron el año pasado, ¿cierto? Ok, vamos a hablar de eso un montón también ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora
van a ocurrir fenómenos de difusión específicos entre la célula y el intersticio, y entre el intersticio y el plasma. Voy a insistir, digo plasma, pero es la sangre, ¿sí? Solo digo plasma para insistir que pasa a la fase líquida de la sangre, a la fase acuosa de la sangre, ¿sí? Y ahora, ¿cierto? Cuando pase, eso va a ser un fenómeno difusional, selectivo, específico. O sea, el flujo va a ser dependiente de cada especie química, o sea, glucosa, potasio, calcio, magnesio, bases nitrogenadas, ácidos grasos, cosas específicas, ¿cierto? Y además va a ocurrir a favor, por lo general en este espacio, a favor de su gradiente, ¿sí? Los fenómenos de transporte activo se van a dar en la membrana de las células, principalmente. No vamos a encontrar fenómenos de transporte activo importantes en el endotelio vascular, que es el otro límite del intersticio. ¿Sí? Miren, lo que estoy diciendo tiene toda lógica, pero parece raro, porque es una sistemática rara. Pero les aseguro que si lo razonan en su casa después de 10 minutos, van a decir, obvio. Estamos renombrando cosas que ya sabíamos. Pero ¿por qué uso esta sistemática? Porque esta es la que se ocupa en fisiología. Esto mismo pues lo vamos a aplicar a respiratorio, lo van a aplicar a renal, lo van a aplicar a todo, la fisiología. ¿Sí? Ese es como el cambio, ¿sí? En la sistemática. ¿Sí? Ahora, una vez que pasen a la sangre, las partículas, ¿cierto? Lo que está difundiendo, el flujo sanguíneo, el flujo del plasma y las células que van en la sangre, se van a conocer como un flujo másico. Ahí es masa lo que estamos moviendo. No importa la identidad de las partículas. Es una carrera, un río. Acá iba el río y lo llevamos. Es como llevarse cosas que estaban en el río. ¿Sí? Y ahí sí es un transporte, es un corredor, es un canal acuoso, canal, así como un canal de ahora de la lluvia, ¿cierto? Y necesariamente para que este fenómeno siga ocurriendo, la sangre debe pasar por órganos acondicionadores. Órganos que modifiquen la composición de las especies que están en el plasma para que, miren, todo esto partió, estábamos hablando del ejemplo del potasio. La célula liberó potasio, se concentró el potasio, porque hay menor volumen en el intersticio, y pasó a la sangre. Si no sacamos el potasio de la sangre, ¿qué va a pasar con la difusión? Se va a frenar. No vamos a poder remover eficientemente el potasio del extracelular. ¿Sí? Por lo tanto, la única forma es que la sangre circule y que pase por algún lugar que saque el potasio. ¿Y eso qué va a hacer? Va a favorecer que siempre hay un flujo, en este caso de desechos, desde el intersticio a la sangre. Si falla el riñón, se falla la difusión de potasio, de urea y en general de desechos. ¿Sí? Se falla, ¿y qué pasa? Se altera la homeostasis interna. Falla la composición química del líquido extracelular que baña directamente la célula y se alteran los potenciales de membrana, se alteran las gradientes y la célula empieza a gastar energía en cosas que no debería gastar y todo empieza a fallar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí están los órganos acondicionadores, porque básicamente esto es lo que hace el sistema circulatorio. Lo importante acá son los tejidos y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central y los tejidos lo que tenemos que alimentar y mantener. Porque aquí cuando hablamos de tejido hablamos de todos los tejidos del cuerpo. ¿Cierto? Y sistema digestivo, hígado, riñones, pulmones y piel. Aquí no está la piel, pero la piel es súper importante. Van a ser órganos acondicionadores. Órganos que van a recibir generalmente un exceso de sangre. Eso va a caracterizar a los órganos acondicionadores. Les va a llegar más sangre de la que necesitan para vivir.
¿sí? Les va a llegar más sangre de lo que necesitan para funcionar. ¿Por qué? Porque ese exceso de sangre es para acondicionar la sangre. Acondicionarla. Tiene que llegar más, porque esa es la que después va a volver a pasar por el capilar y va a ocurrir el fenómeno de difusión del intersticial de nuevo al capilar. Y va a poder seguir, vamos a poder seguir manteniendo la homeostasis del medio interno. En algunos casos, en otros, agregar cosas. Por ejemplo, el sistema digestivo que hace, agrega cosas, agrega nutrientes, ¿sí? O sea, modifica el plasma, ¿cierto? Agregándole monómeros o building blocks, ¿cierto? Ya hablamos de eso el año pasado, ¿sí? Agrega monómeros para poder llegar a hacer reconstruir cosas. Pero un poquito su compañera que no estaba. Exacto, muy bien. El acarreo en la sangre. Ahora, depende si va a llegar o salir. Porque, por ejemplo, puede que llegue sí, cosa y va a ingresar a la exacto, así tal cual. Ahora, cuando, por ejemplo, vaya pasando por el riñón el potasio, en vez de seguir, va a haber un fenómeno difusional. Viene el acarreado en el plasma, pero justo va a pasar por la circulación renal, va a pasar al intersticio y el riñón lo va a eliminar. Va a eliminar el exceso de potasio. ¿Sí? Pero ese fenómeno después es un fenómeno difusional. Cada vez que haya traspaso a través de un compartimento es una difusión. ¿Sí? Eso, cada vez que haya traspaso a través de un compartimento es un fenómeno selectivo. Por eso es difusional. Porque nos da lo mismo que estamos acarreando. Ahora sí importa la especie química que estamos moviendo. ¿Sí? Entonces, el tracto digestivo va a agregar agua y nutrientes, porque el agua la tomamos por la boca, ¿cierto? Entonces va a agregar agua y nutrientes, agua fresca y nutrientes, ¿sí? Va a agregar el hígado. ¿Qué va a hacer el hígado? El hígado va a hacer todo. Liver. El hígado va a hacer todo, el órgano metabólico maestro. O sea, si de alguien depende mantener la homeostasis interna es del hígado. También de los pulmones y todo, pero el hígado regula, por ejemplo, la cantidad de proteínas plasmáticas y por lo tanto regula la cantidad de agua en el compartimento vascular y su relación con el intersticio. Por el solo hecho de secretar proteínas, vamos a hablar de eso después, vamos a hablar de la presión coloidosmótica. Por el solo hecho de secretar proteínas, el hígado regula la bulimia. Regula la bulimia. ¿Sí? Y ojo, que cuando hablamos de regular la bulimia, inmediatamente estamos hablando de regular el intersticio. Porque si hay un cambio en la bulimia, necesariamente, a menos que haya una hemorragia, necesariamente porque ese líquido pasó del compartimento vascular al intersticial. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces el hígado regula la glucosa, regula los ácidos grasos, sintetiza proteína, saca la urea, saca o desamina los aminoácidos que vienen de los tejidos, glutamato y glutamina, ¿cierto? Todo lo que vimos el año pasado. El hígado la hace toda. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sí? Por lo tanto, el hígado es un tremendo órgano acondicionador. ¿Sí? La piel. ¿La piel qué hace? ¿Para qué sirve la...? O sea, ¿qué acondicionará la piel? Temperatura. Bien. Muy bien. ¿Por qué dijeron temperatura? ¿Pero lo vieron en algún otro curso? ¿No? Ya, qué interesante. Ya, es que está bien. Lo que pasa es que en estricto rigor la función primaria es regular igual balance hídrico y iones. Esa es la función primaria, podríamos decir. Y como consecuencia de eso se regula la temperatura. ¿Sí? Es como loco eso porque uno no debería pensar
primero en temperatura. Primera vez que me pasa que piensan en temperatura primero. Cosa que está bien que piensen en temperatura. ¿Sí? Pero es loco, es como... Ya. Entonces, la piel. La piel regula agua, iones y calor, transferencia de calor. ¿Sí? Los pulmones, hay que decir, ¿qué es lo que hacen los pulmones? ¿Qué regulan los pulmones? El oxígeno, ¿cierto? Y no solo eso, el oxígeno y el CO2. Por tanto, ¿qué más? El pH. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Sí? Regula, no es el único regulador de pH, el riñón es el otro, pero regula una parte del pH, del tampón, ¿cierto? Del tampón bicarbonato. ¿Sí? Ya, por lo tanto, todos esos órganos acondicionadores tienen la característica de que el gasto cardíaco es un concepto que ocupa todo el curso y que es la razón de ser del sistema cardiovascular. Cada órgano o lo que el corazón expulsa de sangre se llama el gasto cardíaco. Es cuánta sangre libera en función del tiempo. Cuántos litros de sangre salen por minuto. O cuánta ml de sangre salen por latido. Eso es el gasto cardíaco. ¿Sí? Que claramente da cuenta de la función de la bomba cardíaca. ¿Cierto? Mientras mayor es el gasto cardíaco, más sangre está saliendo, más rápido. Y mientras más lento, menos sangre. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco es lo que el cuerpo necesita que el corazón le bombee. Miren la cosa rara. El gasto cardíaco es lo que el cuerpo necesita que el corazón le bombee. Eso quiere decir que no siempre va a tener el mismo gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco en reposo son 5 o 6 litros, lo vamos a ver. Y puede llegar a 25 litros por minuto en un ejercicio aeróbico intenso. ¿Sí? Puede aumentar 5 veces el gasto cardíaco basal. ¿Sí? Ahora, si eso pasa, ¿por qué es? ¿Por qué el corazón va a aumentar 5 veces la cantidad de sangre que bombea por unidad de tiempo? Porque el cuerpo requiere más. Porque el medio interno está full distorsionado, está full inestable, está full no homeostático. Y necesitamos restituir la homeostasis de ese medio. ¿Sí? Acuérdense, siempre piensen en eso, en la célula, que necesita que le lleguen cosas. Esa es la razón de ser de todo. ¿Sí? Ok, ahora, entonces reciben más sangre de la que necesitan, es decir, tienen un gasto cardíaco muy alto. Con decirlo así, los pulmones en su circulación pulmonar se llevan el 100% del gasto cardíaco. Toda la sangre pasa por los pulmones. No la comparte con nadie. Toda pasa por los pulmones. Porque es un acondicionador muy importante. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que los pulmones, el sistema digestivo, la piel, el hígado, pueden reducir su flujo sanguíneo de manera importante y van a seguir funcionando igual. ¿Se entiende esa idea? No, que dijo que los pulmones se llevaban el 100% del gasto cardíaco. Sí, por la circulación pulmonar, lo vamos a ver. ¿Ya? Pero jóvenes, los órganos acondicionadores pueden reducir de manera significativa la cantidad de sangre que les llega, es decir, el gasto cardíaco a ese territorio, a ese órgano, y seguir funcionando igual. ¿Por qué? Porque siempre están recibiendo más de lo que necesitan. En otras palabras, para vivir, para vivir necesita que le llegue 1 litro de sangre fresca. Y siempre le llegan 6 litros. Si le bajan a 4, a 5, a 3, sigue funcionando igual. Cuando digo sigo funcionando, las necesidades metabólicas del parénquima están garantizadas con 1 litro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sigue la idea? Por lo tanto, los órganos acondicionadores pueden moderar o modular muy bien, de manera muy amplia, el gasto cardíaco que reciben. Escucha, disculpe, pero usted ya parece que... Usted creo que viene de usted. ¿Sí? Si ellos pueden reducir
Sí, sin duda, pero ojo que eso va a pasar de manera transitoria. Como estacional, no depende de las circunstancias. Exacto, depende del contexto en el cual está el animalito. Por ejemplo, que este ejemplo yo se los doy primero también. Si el animalito tiene que arrancar, o tiene que arrancar porque se lo van a comer, o correr persiguiendo algo que se quiere comer. En ambos casos, ¿quién va a necesitar mucha energía? Los músculos. Y va a haber una redistribución del gasto cardíaco hacia los músculos, y va a haber una disminución del gasto cardíaco. ¿A dónde? No nos conviene los pulmones, pero por lo mismo los pulmones tienen su... Siempre el pulmón recibe el 100% del gasto. ¿Sí? Lo que pasa es que el pulmón podría tener un émbolo importante y sigue funcionando igual. ¿Sí? Podría tener un fenómeno isquémico importante y sigue funcionando igual. Pero ¿qué cosa en ese momento sí o sí no le va a servir? El gastrointestinal. Y la adrenalina, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad muscular, suprime el flujo y suprime la motilidad y suprime la secreción y suprime todas las funciones del sistema digestivo, todas. Ahora, bueno, lo vieron en cardio, o sea, en el neuro, ¿cierto? Siempre uno piensa que el simpático es estimulador, ¿cierto? Excepto para el sistema digestivo. El sistema digestivo es al revés. El simpático suprime la actividad digestiva y el colinérgico, el parasimpático, es el que comanda y regula e intensifica la función digestiva. ¿Sí? Ahora, eso va a pasar, a ver, no llega sangre al territorio digestivo, llega igual, lo que necesitan todas las células del territorio digestivo para vivir, pero ya no le llega el exceso que le llegaba, pero después que se calme, le va a llegar. O sea, después que coma, ¿cierto? Le va a llegar. ¿Sí? Bueno, y si no el hígado igual le va a mandar aunque no coma, ¿cierto? Dígame. Mi pregunta se parece un poco a eso. O sea, los órganos acondicionadores son más predispuestos, por ejemplo, a la presión, pero menos a la isquemia, ¿cierto? Mira, dejémoslo con que reciben más de la sangre que les llega habitualmente y por lo tanto pueden tolerar una reducción significativa en el flujo que normalmente les llega. ¿Sí? Por ejemplo, la circulación a la piel se puede suprimir casi en un 90% y la piel sigue funcionando igual, aun cuando suprimimos un 90% de la circulación a ese territorio. ¿Sí? Creo que solamente los pulmones reciben el 100%. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? ¿Por qué se prioriza tanto? Miren, precisamente, ¿sí? ¿Quiénes no toleran? El cerebro y los músculos, pero en particular el cerebro y el corazón. Esos son los dos órganos de altísima prioridad. Esos no son acondicionadores para nada y tienen la alta prioridad. ¿Sí? A ellos hay que asegurarle siempre el flujo sanguíneo. Dame un segundo, ¿por qué? Porque si se llega a interrumpir el flujo sanguíneo, el cerebro se muere, se empieza a morir a los 4 minutos y el corazón deja de latir en 10 latidos y empieza a fallar. O si sigue latiendo, late mal. Late así como pataleando, tratando de hacer algo, pero ya empieza a fallar. A los 4, 6 latidos el corazón empieza a fallar. ¿Sí? Va a depender de la magnitud de la restricción de flujo. ¿Sí? Dígame. Yo me basé en ese esquema, entonces el órgano acondicionador no sería el sistema nervioso. No, para nada. Sería los pulmones, hígado, riñón, piel y sistema digestivo. Mire, piensa en todo lo que modifica la composición de la sangre. ¿Quiénes hacen eso? Los riñones, el sistema digestivo, el hígado, los pulmones y la piel. ¿Qué algo más modifica la concentración de la sangre así que cumple algún papel importante? Es que el endocrino es control. El endocrino funciona como control. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para que a lo mejor la función renal funcione adecuadamente como secretario de potasio, necesita una señal endocrina igual. No es que estos órganos se mandan solos, necesitan igual órdenes, control del endocrino o del nervioso. ¿Sí? Dígame, por favor. Siempre se da eso de que
Siempre. Es bonito eso. El pulmón se lleva el 100% del gasto cardíaco siempre, independiente cual sea. Pero cuando aumenta entonces el gasto cardíaco, se va a los pulmones como la sangre y la prioridad no tiene como que entre el corazón y la sangre. Lo que pasa es que está la circulación pulmonar exclusiva. Los pulmones no comparten sangre con nadie. Vamos a hablar de eso a continuación, pero por eso que los pulmones, de hecho, lo voy a adelantar un poquito. Acá. No, mejor no me voy a adelantar, pero los pulmones tienen, por algo acuérdense que la circulación está dividida en circulación pulmonar y sistémica. O sea, los pulmones tienen una circulación propia que en cantidad de sangre es idéntica a la que le llega a toda la circulación sistémica. No podría ser de otra manera. Son un mismo circuito. Son un mismo circuito. No puede ser que a los pulmones le llegue más sangre que a otros. Solo que a los pulmones le llega toda la circulación para él. No la comparte. En cambio, todos los otros tejidos tienen que compartir lo que les llega. ¿Sí? La circulación sistémica es compartida. Depende de la función. Hay algunos casos en que los órganos reguladores tienen que estar trabajando durante el periodo de estrés o de cambio de función. ¿Sí? Ahora, una cosa importante a propósito de los pulmones es que la función cardíaca y la función pulmonar están así. Son una. La función cardíaca y la función pulmonar son una. Si aumenta la función cardíaca, aumenta la pulmonar. De hecho, esa es la que manda el corazón, la función cardíaca. ¿Sí? Pero están acopladas. ¿Sí? Así como hablamos de un gasto cardíaco, podríamos decir que también hay un gasto, no se ocupa ese nombre, pero hay algo similar para los pulmones. ¿Cuántos litros de aire ventilamos por tiempo? Que es como un gasto, pero la diferencia es que lo que estamos hablando es de ventilar pulmones, cuántos litros entran por minuto, y curiosamente entran entre 4 y 5 litros por minuto de aire a los pulmones, y en el corazón, en reposo, entran 5 litros de sangre. Y cuando aumenta la ventilación pulmonar, automáticamente aumenta el gasto cardíaco. Son variables que van juntas, se regulan juntas. ¿Sí? Eso, igual a mí me gusta esto porque hay cosas que yo antes veía en respiratorio que ahora no las estoy viendo ahora, y así me ahorro perder el tiempo después en respiratorio hablando de cosas que ya mismo ahora, que aplican lo mismo. ¿Sí? Diga. Ambas funciones están acopladas, por eso también el sistema pulmonar puede regular el pH, así como de forma tan efectiva. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, es que el año pasado se acuerdan que yo hablaba del contexto, que el contexto. Este es el contexto. Este es el contexto, el macro, ¿sí? El macro, el sistémico. ¿Sí? Eso. Entonces, en términos muy gruesos, esto es como para el libro de medio. ¿Qué hace la sangre? Esto que está acá. Eso es como para difusión, para difundir, así en el consultorio, cuando hagan ratos de educación, esto hace la sangre. ¿Sí? Transporta gases, nutrientes, desechos, señales, células, protege, o sea, juega un papel clave en el sistema inmune. Eso de protección no es algo intrínseco a la sangre, sino que es porque está vinculado a sistema inmune. ¿Sí? Sistema inmune y coagulación. Yo no les voy a hablar de coagulación en inmuno porque lo ven en fisio. De hecho, tampoco vamos a hablar de sangre mucho ahora porque ven sangre como un órgano, como un curso, en este curso, como un módulo, ¿cierto? Pero la coagulación es parte del sistema inmune, todo el rato, también. ¿Ya? Ok, entonces, protección, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune incluye la coagulación y regulación de líquidos, ahí está la composición del líquido, del pH y la temperatura. No porque la sangre lo haga, sino que por lo que ya dijimos, ¿cierto? Esto es como para decir, miren, la sangre es importante por esto, pero ya sabemos que gran parte de estas cosas no la hace, tal vez lo único que hace es esto, real,
que es el acarreo. ¿Sí? Esto es acarreo, pero son actividades propias del sistema inmune, y esto está vinculado a los órganos modificadores. ¿Sí? O sea, si falla un órgano modificador, por mucho sistema cardiovascular que haya, no va a haber regulación. ¿Sí? Eso. Y el gasto cardíaco, como les comentaba recién, es la principal variable regulada del sistema cardiovascular. Todo tiene que ver con eso, con regular el gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre por tiempo. Como les decía recién, ml por latido o litros por minuto. Y usualmente son ml por latido. Cuando analicemos la mecánica de la bomba vamos a hablar de ml por latido, y cuando ya hablamos de cosas de gasto propiamente tales vamos a hablar de litros por minuto. ¿Sí? Ahora, ojo, bombeada por cada hemicorazón. Eso es importante. Y tiene que ver con la duda que había recién del pulmón. El pulmón, aun cuando tiene su propia circulación, ¿cierto? Que la hace ¿quién? ¿Quién circula? ¿Quién le manda sangre a los pulmones? El corazón derecho, ¿cierto? Podríamos decir que el corazón derecho funciona con los pulmones. Es la bomba de los pulmones. Pero está en el mismo circuito, porque esa sangre de los pulmones tiene que volver al izquierdo y de ahí al sistema. Es la misma sangre, la misma. ¿Sí? No es que en algún momento tenemos más sangre en algún lugar, es un circuito, ¿cierto? Es un movimiento de fluido permanente. ¿Sí? Por eso que podemos tener un gasto cardíaco del corazón izquierdo y un gasto cardíaco del corazón derecho. ¿Sí? Que necesariamente es el mismo. Es el mismo, no podría ser de otra manera. ¿Cierto que no podría ser de otra manera? ¿Se imaginan? Dame un segundo. ¿Se imaginan si el gasto cardíaco de la circulación pulmonar fuera distinta a la de la sistémica? ¿Qué pasaría? Habría un desequilibrio, habría una acumulación en el territorio pulmonar y una disminución en el territorio sistémico y habría un desequilibrio. ¿Sí? Siempre que bombeamos, lo que pasa es que esto de las dos bombas, porque son dos circuitos, pero que están en serie, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahí está el reposo, ¿cierto? El gasto cardíaco en reposo. ¿Qué será el reposo? Vamos a hablar un montón de reposo en este curso. ¿Qué será el reposo? Estar durmiendo es más que reposo. Estar durmiendo es más que reposo. Ustedes ahora están en reposo. Ahora ustedes están en reposo. Están cómodamente sentados, con una buena temperatura, ¿cierto? En un lugar bonito, ¿cierto? ¿Y qué están gastando energía ustedes ahora? En pensar. En lo basal es pensar, ¿cierto? Y eso no cambia, ¿cierto? Les dijeron que no cambia el consumo de ATP pensar, ¿cierto? Eso es como un mito, ¿o no hablaron de eso? No, no cambia. No cambia. No, porque a ver, acuérdense que si cambiara, necesitaríamos flujos distintos al cerebro. Y el flujo del cerebro es constante, es parejito. Miren, si cambiara, cuando uno está pensando mucho, uno estaría acostado y habría un mayor gasto al cerebro. Y eso no pasa. Es constante. Porque el cerebro pues se gasta kilos de ATP para estar vivo. ¿Sí? Podríamos decir que el ATP que se gasta en pensar es despreciable respecto al ATP para que el cerebro esté vivo, funcionando. Totalmente. No, a ver, jóvenes, miren, lo que quiero decir es que pensar no debería incrementar significativamente lo que ya gasta basalmente el cerebro. ¿Sí? No significa un gasto, no es que aumentó un 20% del gasto porque estamos pensando. No es así. Es porque el cerebro ya gasta mucho, siempre. Para estar vivo gasta. ¿Sí? No puede no gastar. ¿Sí? Es raro que gaste más, de hecho. ¿Cómo podría gastar más? Miren cómo podría gastar más de lo que ya gasta.
manteniendo gradientes todo el rato, fusionando vesículas, moviendo vesículas para acá, para allá, recaptando neurotransmisores. ¿Cómo llega a estar más? Haciéndolo más fácil, preparando algo. No, lo hace rápido siempre, siempre. Creo siempre. que y aprendiendo algo nuevo que es muy complicado, como demasiadas neuronas intentando hacer sinapsis al mismo Sí, tiempo. mira, lo que pasa es que, ojo, no confundir que se activen circuitos neuronales con que haya un aumento en el gasto de energía. Pensar, de verdad, ya, y para terminar, porque estamos en cardio, ¿cierto? Pensar, si el que gasta es marginal, no va a provocar que aumente un 10% de las demandas basales del cerebro, ¿sí? De hecho, denme un segundo, no sé si hablaron del sueño y la memoria. Sí. O sea, el cerebro gasta parejito, siempre gasta. ¿Sí? Ok, pregunta, dígame. Y por ejemplo, reparando algo, por ejemplo, que el corazón tenga un daño y por eso haya una menor cantidad de gasto de energía, o por ejemplo, el pulmón o el cerebro, al ser reparar algo de esos tejidos, ¿aumenta o disminuye la cantidad de energía? Yo creo que se reemplaza. Porque, por ejemplo, es una súper buena pregunta de su compañera. Yo creo que se reemplaza porque pensemos en un infarto. El cardio también gasta un montón de energía, es como una neuronita también. Está todo el rato moviendo iones, ¿sí? Por lo tanto, si se muere y hay que repararla, el fibroblasto gasta mucha energía también. Pero te está ahorrando la del cardio dañado. Entonces yo creo que es una por otra. A pesar de que, sí, los fibroblastos reparando necesitan mucha energía, pero no sé si más que el tejido sano. ¿Sí? Supone que puede escalar. ¿Cómo? Quizás se evidencia más porque cuando uno lo ve no está como en un momento activo. Entonces, ahí como que uno evidencia el gasto real. Así es. De hecho, miren, yo no le iba a hablar de fibroblastos cardíacos, solo me voy a enfocar en cardiomiocitos. Pero los fibroblastos cardíacos a lo mejor se lo dijeron en anatomía. Son 2/3 de las células del corazón. 2/3 de las células son fibroblastos cardíacos. Y 1/3 son cardiomiocitos contráctiles y marcapasos. Puro fibroblasto el corazón. ¿Sí? Es la célula más abundante. Bueno, en general está todo lleno de ese tipo de células. Fibroblastos. Y entonces acá está lo del gasto cardíaco, ¿cierto? En reposo 5 a 6 litros y en ejercicio aeróbico intenso puede llegar a 20 a 25, ¿sí? Probablemente con el doctor Villalobos hablaron de que el acondicionamiento físico reduce el débito cardíaco. ¿Hablaron de eso? ¿Hablaron de músculo esquelético? Ya, ¿ok? Entonces esto es en alguien así que no es tan entrenado, ¿cierto? Las personas entrenadas en ejercicio aeróbico pueden alcanzar menos gasto cardíaco. Se aumenta la eficiencia. Mantienen la homeostasis gastando menos. ¿Sí? De hecho, las personas, los atletas tienen frecuencias bradicárdicas, que serían consideradas bradicárdicas. ¿Sí? 40 latidos por minuto. Y están felices, si tú los ves, 40, 45, 38 latidos por minuto, y casi así para en la máquina que está pasando acá, y está feliz. Feliz. Por el acondicionamiento. ¿Sí? Ok, el gasto cardíaco. Propósito, ¿por qué cambiamos esto, jóvenes? Ya lo dijimos, ¿cierto? Porque necesitamos mantener el medio interno, ¿cierto? Necesitamos más rápido modular y remover y reacondicionar la homeostasis interna, el líquido interno. Relacionado a lo de la frecuencia, ¿pasa algo similar con la presión? Sí, también. Sí, también. No, si los atletas son otra especie, no sé. Son como. Hay que hacerle un monumento a los atletas. De verdad, eso es que hacen el Ironman. El Ironman de Pucón, bueno, el Ironman se hace en muchas partes, pero el Ironman son triatletas. Corren, nadan y andan en bicicleta. Así como ya una cosa impresionante. Ya, eso.
Y solo jóvenes como para tenerlo en mente, porque en las siguientes sesiones vamos a hablar un montón de esto. El gasto cardíaco depende de dos cosas. Depende del volumen sistólico, y de la frecuencia cardíaca. De eso depende. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico. Vamos a hablar harto de eso, que en realidad tampoco es el volumen sistólico, pero es una aproximación, y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Modificando esas dos variables se modifica el gasto cardíaco. ¿Sí? Eso. Bueno, esto yo creo que está de más tal vez, pero véanlo, recuerden, ¿cierto?, cómo es la trayectoria de la sangre en el corazón derecho, izquierdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? De anatomía. ¿Sí? ¿Sí? Una cosa súper importante son las válvulas, ¿cierto? Yo creo que también lo hablaron si una válvula falla, falla el corazón. Las válvulas son súper importantes, ¿sí? ¿Cuáles son las válvulas? Aórtica, pulmonar, mitral y Ya, son 4 válvulas, ¿cierto? Las válvulas el rollo lo tenía. auriculoventriculares y las celulonares, ¿cierto? Okay. Y ahí están, ¿cierto? Las válvulas, vamos a hablar de esto, el sistema de conducción. Y solo también recordar que la sístole ventricular significa la contracción ventricular. ¿Sí? Sístole es sinónimo de contracción ventricular, tanto del corazón derecho como izquierdo. De hecho, se contraen los dos al mismo tiempo, ¿cierto? El ventrículo derecho y el izquierdo se contraen al mismo tiempo, y tiene que ser así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no, el ventrículo derecho y el izquierdo no se contrajeran al mismo tiempo? O sea, eso causa, una arritmia causa eso, pero ¿qué pasaría en la práctica? No se libera bien la sangre No. y de repente se Claro, no llega, no se alcanza a llenar porque todavía no le llega, y se acumula sangre en los pulmones y todavía no le llega al ventrículo izquierdo, o al revés, depende de cuál sea la falla, ¿cierto? Cuál sea la arritmia, como usted dijo, ¿sí? Pero cuando hablamos de sístole es contracción de ventrículos, de los dos, al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos empujar sangre del derecho a los pulmones, y al mismo tiempo, porque cada vez que hacemos eso de empujar, ¿qué está pasando? Como esto es como un trencito. Si empujamos sangre por el derecho a los pulmones, ¿qué estamos haciendo? Sacando sangre de los pulmones, empujando la sangre que está en los pulmones, que llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, para afuera. Tienen que pasar al mismo tiempo. La contracción de los ventrículos es simultánea, ¿sí? Y esa es la sístole, ¿sí? Y la diástole es el llenado ventricular pasivo. Eso es la diástole. La diástole es la apertura de las válvulas y el llenado pasivo. Eso es lo que ocurre durante la diástole, ¿cierto? El llenado pasivo de los ventrículos y finalmente una contracción de la aurícula. Pero ustedes ya saben que la aurícula se contrae poquito, ¿cierto? Se contrae, pero es como para darle el empujoncito final nomás, ¿cierto? Pero el llenado de los ventrículos de ambas cámaras es pasivo. Es pasivo por el retorno, ¿cierto? Es pasivo el lado derecho por el retorno, ¿de dónde? De la cava. ¿Pero de dónde viene? De la cava. De las cavas, ¿cierto? Es pasivo por el retorno de las cavas, el llenado del ventrículo derecho, y el de izquierdo es pasivo por el retorno de las venas pulmonares. De las venas. Dijo arteria. No dije B. No, dijo arteria. Yo lo escuché para mandárselo al profesor Casanova. Ya, dudas. Que te callan una, que te callan. No, si dijo. Si lo escuché, dígame. profe, en la fórmula que puso gasto cardíaco, ¿qué significaba la prima que decía como poco? Esto es súper bueno porque cuando uno no tiene idea del tema, piensa, ¿qué pensaría que esto? Monóxido de carbono. Es muy bien, monóxido de carbono. No, esto es cardiac output. Gasto cardíaco. ¿Sí? Y ojo que este volumen, el SD, que es el volumen sistólico, en inglés, o si alguien lee de inglés o lee paper, quiere ver paper,
tiene un nombre más raro, es stroke. Stroke volume. Stroke volume. Lo que nosotros se traduce como volumen sistólico. HR, ¿qué es eso? Heart rate. Frecuencia cardíaca. La tasa cardíaca o la frecuencia cardíaca. Heart rate. Tasa cardíaca. Pero miren, lo pueden deducir por la unidad. ¿Sí? Esto es cardiac output, volumen por minuto. Esto es un volumen por latido. Esto es el, como ya dijimos, ¿cierto?, el volumen sistólico. Y estos son latidos por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es que es curioso porque hasta los libros en español aparecen así. ¿Sí? Yo para esto me estoy basando en el LUNCH de cardiovascular, solo que no es un libro de fisiología, pero obviamente estoy dejando cosas afuera. ¿Sí? El LUNCH, el de Mario Hill, tienen acceso por la universidad. La serie LUNCH es de la serie de medicina de la Mario Hill. ¿Sí? Mario Hill es una editorial pero legendaria. Esta serie Lunch es como el libro de cabecera en Estados Unidos, la Mario Hill. Es como que todos estudian de eso. ¿Sí? Acuérdense que el libro depende de los países. En Europa no ocupan los libros gringos y viceversa. ¿Sí? Depende, son modas. ¿Sí? Y porque tienen mejores editores también, no sé. Son nacionalistas, ¿cierto? A los gringos le creen a sus médicos, a sus cardiólogos y los europeos. Por algo tienen agencias reguladoras distintas. Exacto, por eso tienen agencias reguladoras distintas y sociedades distintas. Porque no confían. Por eso hay distintas agencias, porque no confían. O sea, confían, pero hasta por ahí nomás. McGraw-Hill. McGraw-Hill con H y 2 L. ¿Sí? Que también la McGraw-Hill es una editorial, pero así legendaria. Es que ustedes ya no estudian con libros, ese es el problema. Ya. ¿Qué hora es, jóvenes? 3:40. Miren, es que les propongo algo. Yo pensaba hacer un bloque nomás. Porque igual esto fue un día duro. Sí. Ya, entonces, nos falta poco. ¿Les parece si terminamos? ¿Cómo? ¿El viernes igual? No sé. Profe, va a estar hablando de la hora hasta la 1:30, así que... No, se me cortó el fisiopato digestivo. Entonces estoy así como... Ya, jóvenes, y acá está lo que hablamos recién, de los gastos cardíacos. Aquí viene un concepto importante, y es que la circulación cardíaca es en serie. Vamos a ver por qué, en serie. Y la circulación entre órganos es en paralelo. La circulación cardíaca, tanto derecha como izquierda, es en serie, y la circulación entre los órganos es en paralelo. Eso es muy bueno, ¿sí? Acá estamos viendo, ¿cierto?, que tenemos la bomba cardíaca derecha que manda el 100% de lo que bombea a los pulmones, todo lo lleva a los pulmones, por lo tanto la bomba cardíaca izquierda recibe el 100, y está bien porque ese 100 se lo tiene que mandar a toda la circulación sistémica. ¿Sí? O sea, esos 5 litros por minuto en reposo, no hablamos de reposo, estar tranquilo, estar tranquilito, sentado, acostado a lo mejor, pero no durmiendo, porque dormido disminuye aún más muchos parámetros. Estar consciente, sentado o acostado, pero consciente, sin mayores sobresaltos. Eso es estar en reposo. ¿Sí? Eso también es lo mismo que estar tranquilo, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? Estar tranquilo en reposo. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí estamos viendo cómo es la distribución del gasto cardíaco, lo que hablábamos hace un rato.
Ahora, lo importante de que el gasto cardíaco sea de la circulación cardíaca sea en serie, significa esto. Que es esto, viene acá y sigue acá. Eso significa que es en serie. Todo esto lo sumamos y lo ponemos acá. Es como si fuera uno. Todo esto es como si fuera uno y por lo tanto la circulación cardíaca es en serie. Una circulación está en serie con la otra. En cambio, la circulación en los tejidos, lo importante es en paralelo. ¿Qué significa eso? Que de las arterias que están en serie, todas las arterias están en serie, salen ramas en paralelo hacia los órganos, que alimentan los órganos. ¿Sí? ¿Qué asegura eso? ¿Qué ventaja tiene? Que a todos los órganos les llega la misma sangre arterial, con la misma composición. Eso garantiza que estén en serie. Que esté en serie la circulación del corazón y que la de los órganos esté en paralelo. Pero un cachito. Significa que la sangre que entra al músculo cardíaco, al cerebro, al hígado, tiene la misma composición que la sangre que salió del corazón. Y en particular, ¿respecto a qué? Que es muy importante. En particular, ¿respecto a qué variable sanguínea? El oxígeno, el contenido de oxígeno y CO2. Dicho de otra forma, que la circulación cardíaca esté en serie asegura que a cada órgano le llegue la misma sangre oxigenada, independiente de que esté más lejos, independiente de que esté más distante del corazón, le va a llegar sangre con la misma composición. ¿Sí? Y ahora, que los órganos estén en paralelo, asegura que cada órgano regule de manera independiente el flujo que le va a llegar a cada uno. Cada órgano va a regular por sí mismo, sin afectar a los otros, el flujo a través de ese órgano. Y eso es gracias a que están en paralelo. Funcionan, por decirlo así, de forma independiente en regular el flujo. Entonces, en serie significa que en cada ramita, como esta está en serie, a todos les va a llegar la misma sangre, el mismo río que tiene una ramita. Por lo tanto, la composición de la sangre que le llega, no sé, al dedo del pie y a un dedo de un brazo, es la misma en términos de oxígeno y CO2. ¿Ya? ¿Jóvenes? Y, ¿cómo? Exacto, muy bien, exacto. En composición, muy bien. Pero cada órgano tiene un gasto diferente, es decir, a cada órgano le va a llegar una cantidad de sangre distinta, un flujo distinto, una cantidad de sangre por tiempo. ¿Cuánto le está llegando por tiempo? ¿Sí? Se van a repartir los gastos cardíacos. Por ejemplo, el gasto intestinal es grandote, son un montón, el vaso, el hígado, todo el mesenterio, todo el intestino, ¿cierto? 21%. El riñón, que es un acondicionador, el 22%. El cerebro, un 14%. El cardíaco, un 3%. ¿Sí? No se aprendan esto, solo es para dejar en claro que cada órgano recibe un gasto cardíaco de acuerdo a sus necesidades, a sus demandas, ¿sí? Pero la ventaja que estén en paralelo es que al ser una rama de esta circulación en serie, permite que cada una regule el flujo de manera independiente del otro órgano. Cada uno regula el flujo. ¿Y cómo regulamos el flujo? Ya, eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? María parecía que del sistema gastrointestinal al vaso también iba el hígado. Ah, sí. Que eso no va, eso es por la circulación. La circulación porta, hepática. Toda la circulación entérica, la circulación del vaso llega va por la vena porta al hígado. Y del hígado pasan a la cava inferior y de ahí el retorno. Ah, ya. Pero toda la sangre del lecho mesentérico, la arteria hepática, la arteria
la arteria del vaso, ¿sí? Y la mesentérica superior, inferior, todas retornan por la vena cava al hígado, ¿cierto? Dígame. Y del hígado, que filtra, el hígado un gran filtrote, ¿cierto? Suben por la cava inferior hasta la aurícula derecha. Dígame. Los cambios que ocurran en el linfático también van a tener implicancias. Totalmente. Yo no quise hablar del linfático todavía. Voy a hablar al final del linfático, ¿sí? Pero ojo, ¿el linfático sería sinónimo de qué en base a lo que vimos en inmuno? Al líquido. ¿Sí? Y precisamente, miren, tiene todo el sentido, porque como el sistema inmune defiende y vigila el tejido transformado, se tiene que pasear por las células, por el tejido linfático, o sea, por el líquido extracelular. Tiene que estar mirando las células. A ver, ¿hay algo raro acá? Muestren su MHC, a ver, y pasearse. ¿Sí? Entonces, el linfático podríamos decir que es el intersticial más células del sistema inmune. ¿Sí? Pero ahí también podemos decir que el sistema gastrointestinal está en serialidad. ¿Cómo? Porque también va una... No, va en paralelo. Toda esa rama que sale va en paralelo después. ¿Sí? Dicho de otra forma, que esté en paralelo significa que cada uno regula su gasto cardíaco. La arteria que llega al vaso regula cuánto le llega, la arteria hepática regula cuánto le llega, la mesentérica regula cuánto le llega. A eso se refiere. Entonces, esa parte de investigarlo compartiría como las mismas características que dijo del ser de todo el tema. No, lo que pasa es que en estricto rigor, como esta es una circulación arterial y esta es la venosa, en estricto rigor todo esto es como si fuera una en serie con esta. Pero cuando analizamos cómo se distribuye, es en paralelo entre los distintos órganos. ¿Sí? Ya, regular el flujo es cuánta sangre le tiene que llegar a un órgano. ¿De qué depende cuánta sangre le tiene que llegar a un órgano? De su necesidad, de la homeostasis o medio interno. Ya, eso es verdad, ¿cierto? También es cuánta energía necesita. Y hay tejidos que, dependiendo si cambian su metabolismo, necesitan más energía. Y necesitan que les llegue más sangre. ¿Sí? Todo va a depender si hay un cambio importante en la actividad de un órgano. Eso se llama la tasa metabólica. ¿Sí? Yo le escuché que hay ciertos tumores que chupan como que consumen más sangre. Sí. Y esto sería como... Sí, lo que pasa es que los tumores hacen angiogénesis, generan nuevos vasos. Y de esa manera, me dijiste tumores, ¿cierto? Ah, ya. Los tumores, en estricto rigor, los tumores sólidos, promueven la formación de nuevos vasos. Desde vasos que ya existen, salen ramas hacia él. Y eso le asegura la distribución de alimentos y la remoción de desechos al tumor. Disminuyendo también la que teníamos cuando estaba. Lo que pasa es que sí, pero hay una redistribución. Digamos que hay una redistribución. ¿Sí? El tumor en sí mismo, miren, si el tumor no reemplazara tejido sano, sería como un organito más. El problema del tumor es que cuando hace metástasis, reemplaza el parénquima normal por tejido tumoral. Entonces ya falla el hígado, falla el pulmón, falla el hueso. Pero si el tumor no invadiera y reemplazara el tejido normal, sería como otro órgano normal. ¿Sí? Así. ¿Sí? Jóvenes, no sé si quieren parar o seguimos. Díganme ustedes. No queda mucho. ¿Cuánto? Quedan como, a ver. Ahí. Sigamos, si no es tanto. ¿Ya? Y así se van a carretear. Tienen que celebrar la verdad del mundo. Ya, jóvenes, entonces, jóvenes, díganme. ¿La lista va a pasar usted al final o la voy a dar un papel? ¿Y pasa la lista aquí? Sí, pásale usted. Es que igual, miren, yo les voy a decir algo bien directamente. Nosotros, al menos yo nunca pasé lista en ningún ramo, pero,
Y ustedes ya están grandes, ya están en segundo, no hay para que estar controlándolo. En primero otra cosa, porque en primero no, el problema es que les va mal, y les va mal a veces porque no van a clase y alegran que les va mal. Pero si no van a clase. Entonces, por eso que el primero empezamos a pasar lista ahora, ¿sí? Para que vayan a clase, porque son chicos. ¿Sí? Ustedes ya están un poquito más grandes. ¿Cómo? No, pero, o sea, yo creo que ustedes son otras personitas de las que entraron el año pasado, ¿no? Pero, jóvenes, si la universidad transforma. La universidad transforma. De verdad que transforma. Eso es de rigor, lo transforma. Claramente ustedes no son los mismos que eran el año pasado. Ya, jóvenes. Jóvenes, entonces, importante, vuelvo a insistir, esto es un concepto importante. Que esté en serie, vuelvo a repetir, significa que la composición de la sangre que le llega a todos los territorios es la misma. Y que los órganos estén en paralelo permite ahora que cada órgano regule su flujo ahora de manera independiente, de manera local. Cada uno regula su gasto, cómo es su flujo. ¿Sí? Entonces no hay que regular en los vasos grandes, hay que regular en los vasos chicos. ¿Sí? Vamos a hablar de eso ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué requisitos tiene que tener el sistema cardiovascular? Por eso que estamos en la introducción, ¿cierto? Es que debe haber un control adecuado del flujo a través de los capilares tisulares. Y eso es lo que acabamos de decir. Que la circulación esté en paralelo garantiza que cada órgano regula su propia perfusión. Regula su propia perfusión. ¿Sí? Hay factores locales que regulan. Ya no es una regulación sistémica, es una regulación local. ¿Sí? Después van a hablar un montón de la arteriola aferente, la arteriola eferente. ¿Sí? Van a hablar harto de eso. ¿Sí? Entonces, lo primero, debe haber un control adecuado del flujo sanguíneo a través de los capilares. ¿Sí? La composición química de la sangre que está llegando, o la arterial, debe controlarse para que sea óptima en el líquido intersticial. Esto de controlarse es que sea acondicionada. Ese es el segundo requisito del cardiovascular. Y el último requisito es que las distancias de difusión deben ser cortas, no mayores a 10 micrómetros. Eso significa que en general, pueden haber excepciones, vamos a tener siempre un capilar entre ¿cuántas células? Entre células de una longitud de no más de 20 micrómetros. Cada 20 micrómetros, ¿cuánto mide una célula? Miren, yo en primero les decía que el glóbulo rojo lo tomaran como 10, ¿se acuerdan? Ya, está en segundo, ¿cierto? Consideren 7,5. 10 tiene harto, pero 10 es una buena aproximación. Consideren 7,5, ¿sí? Pero entre 7,5 y 10, ¿cierto? Pero en realidad son 7,5. Un glóbulo rojo mide 7,5. Y de ahí se hacen una idea, si tuvieron histología, ¿cierto? Más o menos cuántas veces cae un glóbulo rojo en un epitelio. ¿Sí? Ok, eso. Y ahora tenemos que hablar de algo que solo vamos a ver ahora, así que no se asusten, que es un poquitito de mecánica de fluidos, pero muy poquito, porque esto también se aplica tal cual en la fisiología pulmonar. De hecho, esto lo saqué de las diapos del pulmonar, porque es lo mismo. ¿Sí? Cada vez que queremos regular o de saber de qué manera vamos a regular cómo ocurre el flujo a través de un tubo, de una vía de conducción, un flujo, ¿cierto? Eso va a depender del largo del flujo, del radio o del diámetro del tubo, ¿cierto? Claro, el diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Y de la presión de entrada y la presión de salida, siempre. Y para que haya flujo, siempre tiene que ser mayor la presión de entrada que la de salida. Es decir, tiene que haber un delta P, un delta de presión. Y eso es para mover cualquier cosa, jóvenes. ¿Sí? Ahora lo vamos a aplicar a la sangre, pero después en el respiratorio lo vamos a aplicar al aire. ¿Sí? Necesitamos generar un delta P. ¿Sí? Y esta relación se resume en esta ecuación. Esta ecuación, Q es flujo,
flujo, ¿sí? El flujo, es decir, la cantidad de fluido o lo que sea que está pasando por una sección, ¿cierto? Va a ser igual a la magnitud de la gradiente de presión, en este caso, partido por la resistencia al flujo. Esa es la ecuación básica, ¿sí? Esa ecuación, entre paréntesis, ¿a alguien le parece conocida? Sí. La vieron en la primera parte de este curso seguramente. ¿Cómo se llama? Ohm, la ley de Ohm. Solo que en la ley de Ohm, ¿esto qué es? Flujo. Miren, flujo en la ley de Ohm es la corriente. Delta P es delta P y R, la resistencia. Cuando vieron el transporte a través de membrana, ¿cierto? Vieron el circuito RC de membrana, ¿sí? Díganme. Entonces, U es el flujo, el delta P sería el gradiente. Sí, el gradiente de presión, exacto. ¿Gradiente de resistencia? Exacto, así es. ¿Qué resistencia? La resistencia del roce del fluido con las paredes del tubo. Esa resistencia. Eso es lo que se opone al flujo. ¿Sí? Pero lo importante es que para que haya flujo, tiene que haber un delta P. Tiene que haber una diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, no hay flujo. Podríamos decir que esa es la diferencia potencial que veían en Coulomb, ¿cierto? Perdón, en Ohm, ¿cierto? Delta P es el potencial. De alguna parte tiene que salir la energía, ¿cierto? Aquí aparece por una diferencia de presión. Así al ojímetro. ¿Cuánto es la presión en la aorta? Media son 120 milímetros de mercurio. En la aorta. 120 milímetros de mercurio. Vamos a hablar de presiones, ¿sí? ¿Y dónde termina esa circulación? La circulación aórtica, fíjense, la circulación aórtica que es un tubo grandote que se ramifica, pero se aplica la misma ley. ¿Dónde termina al final? ¿Dónde termina? No, pero ¿dónde termina? En el corazón. ¿En qué parte del corazón? En el atrio derecho. La presión en el atrio derecho es menos 2 milímetros de mercurio. Menos 2. Menos 2. Es negativa porque cuando ocurre la mecánica, la sangre cuando pasa al ventrículo genera una presión negativa en la aurícula. ¿Sí? Pero esa presión negativa precisamente permite, miren el delta, 120 menos 2. Ahora, eso es considerando la aorta, pero siguiendo con este esquema, ¿cierto? Cada uno va a tener una presión de entrada. Cada órgano tiene. Uno puede saber el flujo en el cerebro midiendo la presión ¿dónde? ¿Quién riega el cerebro? ¿Qué arteria? ¿Y la salida? Presión, y uno de esa forma puede calcular el flujo cerebral. ¿Sí? Yo no sé si han escuchado de los catéteres, los Swan Guns, que siempre hablan de los Swan Guns. Ya va a pasar de moda, por suerte, pero en un momento no era catéteres, son Swan Guns. Eso permite la impresión en cualquier paso, en cualquier cavidad. ¿Sí? Eso. Entonces, delta P, y otra cosa importante es que esta ecuación que está acá, la resistencia la podemos escribir de esta forma. Esto no es la resistencia es el inverso de esto. ¿Cierto? Miren esa ecuación y miren esta igualdad. Todo este término es R a la menos 1. ¿Cierto? Todo el término en rojo es R a la menos 1. ¿Sí? O sea, la resistencia depende de pi, una constante, el radio a la cuarta, de la vía de conducción, 8 el largo de la vía de conducción y la viscosidad del fluido. ¿Sí? Miren que esto se llama la ecuación de Poiseuille. Esta es la ley de Ohm y esta es una mirada un poco más fina
de la ley de Ohm, una modificación aplicada al cardiovascular, que se llama la ley de Poiseuille, que también la aplicamos en respiratorio, entre paréntesis, se aplica lo mismo, ¿sí? Pero lo importante de esa ecuación, me voy a saltar esto, es que resistencia es igual a eso. 8 por el largo de la sección del tubo, n la viscosidad del fluido, pi, y r al cuadrado, el radio al cuadrado. Esto es dramático, jóvenes. Esto es dramático. Dramático. Miren por qué es dramático. Esa ecuación que está ahí es lo mismo que esto, ¿no? Es proporcional. ¿Les parece? Pensemos que el otro es una constante. Todo lo que acompaña es una constante. La viscosidad de la sangre no cambia de un momento a otro. Y no es regulable. Nosotros no regulamos viscosidad. Podría haber cambio en la viscosidad si es que hay un error con un suero, en que hay una dilución de la sangre, pero lo normal es que nosotros no regulamos viscosidad de la sangre. Es constante. Y si cambia por algún estado patológico, toma tiempo. No es que cambie de un momento a otro. Pero factores de coagulación no tienen que ver con eso tampoco. Por eso, pero va a depender de... muy buena pregunta, pero eso es un estado patológico. Ah, ya, solamente. O sea que si a una persona le doy aspirina, le mantengo la viscosidad. Va a depender, miren, vamos a hablar todo eso en otros cursos, ¿ya? Porque lo que está acá decir es muy importante, pero no es tan simple. Pero es como por lo que usted decía que la coagulación dependía del sistema inmune. O sea, la dejaríamos Sí. como aparte solamente. Exacto, así es, así es. Sí, en otro curso hablamos de shock séptico y ahí vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Ya, pero en este caso, jóvenes, resistencia es igual a 1 sobre el radio al cuadrado, proporcional, ¿sí? Pi es una constante, el radio es lo que estamos aquí poniendo en esta igualdad, la viscosidad dijimos que nosotros no la regulamos y si cambia, no cambia de un momento a otro, cambia como por ejemplo en una coagulación importante, ¿sí? O en deshidratación importante, o en hiperhidratación importante. En el shock séptico hay coagulación. ¿Ya? Entonces, y el largo también es más o menos constante. El largo de la red de tubería es más o menos constante, ¿sí? ¿Por qué es dramático? ¿R qué era? La resistencia. Y R el radio del vaso, ¿cierto? ¿Por qué es dramático? Si R vale 1, si el radio vale 1, ¿cuánto vale la resistencia? 1. Si el radio baja a 0,9, o sea, disminuye un 10%, la resistencia aumenta a 1,5. O sea, reducir el radio en un 10% provoca un aumento en un 50% de la resistencia. Solo una reducción del 10% se traduce en un aumento en el 50% de la resistencia. Si el radio disminuye a 0,5, la resistencia pasa de 1 a 16. Y ya poniéndonos pesado, si baja a 0,1, es 10.000 la resistencia. ¿Por qué pasa esto? Porque la relación es resistencia en radio a la cuarta potencia. Por eso se da este cambio dramático. ¿Qué es lo bueno de esto? Sutiles cambios de diámetro van a generar cambios importantes en la resistencia. ¿Sí? ¿Sí? Y, por tanto, cambios importantes en el flujo. El delta P es más o menos constante. La bomba, pensemos que es más o menos constante. Es una variable constante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué queda para manejar? El radio de los vasos. El diámetro. Y esto demuestra que pequeños cambios en el radio provocan un cambio dramático en la resistencia. ¿Sí? Y esto es lo que permite generar regulación local de flujo, regulaciones regionales de flujo. Y cada órgano regula su flujo regulando este parámetro. ¿Sí? ¿Sí, joven? No vamos a hablar más de esto por si acaso, solo después lo vamos a aplicar nomás. ¿Sí? Así que no... Y ahí está, ¿cierto? Y ya estamos terminando. Sí, terminemos. Aquí están las características del sistema vascular.
¿Sí? Dígame. O sea que los capilares siempre van a ser el exponente mayor de resistencia. Ahora lo vamos a ver. No va a haber un número más grande. Ahora lo vamos a ver. No. Lo que pasa, mire, usted tiene razón, pero el capilar, si bien es cierto, tiene una alta resistencia, es una red enorme. Por lo tanto, en O sea, lo conjunto, conversa con el área. exacto, lo conversa con la sección, con el aumento de la sección transversal, que vamos a ver ahora. ¿Ya? Usted tiene razón, eso sería si de un tubote fuéramos achicando, pero en la práctica, ese achicamiento es ramificación, aumento de la sección transversal. Y lo otro, el largo, o sea, si tuviéramos que aplicar como la fórmula, lo mediríamos como estrictamente de algo. Sí, pero O la suma de todas las veces. sí, pero en general no cambia. En general el largo es constante. No alcanza a influir mucho. Disculpe, usted tenía la mano hace rato. Sí, como la resistencia es alta en los capilares y eso quiere decir que el flujo es pequeño, entonces... No es así. Vamos para allá. La resistencia no es alta en los capilares. ¿Ya? O sea, sería alta, siguiendo la idea de Emilia, en que un gran tubo se va achicando en uno. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Porque disminuye el flujo. Si fuera el mismo flujo, sería un problema, pero el flujo se reparte en la ramificación, en el aumento de la sección transversal. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, jóvenes, este es el sistema o las características estructurales del sistema vascular periférico, donde estas son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Fíjense que los monitos no son totalmente iguales, hay diferencias anatómicas. Probablemente lo vieron en histología, pero lo vamos a repasar ahora, ¿cierto? Las arterias se caracterizan por tener una envoltura muy importante de colágeno y elastina. Las arterias no tienen tanto músculo, ojo, pero sí tienen mucho colágeno y elastina. Eso les permite o les confiere la propiedad de elasticidad, ¿sí? Eso permite que, por ejemplo, cuando el ventrículo izquierdo le pega el balazo, la patada a la aorta, le pega la patada y se cierra la válvula, ¿cierto? En ese momento hay sangre más abajo, no es que tiró así como en las películas una manguera sangre. Por lo tanto, la fuerza de contracción del corazón a la salida de la aorta provoca que la aorta se ensanche y haga un efecto elástico, haga un rebote. Viene el primer impulso de la contracción ventricular, pero inmediatamente se cierra la válvula y ahora el ensanchamiento, el estiramiento elástico de la arteria vuelve a contraerse y genera una segunda onda de empuje del fluido. Interesante, ¿no? No es solo el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo y las arterias, que por esa propiedad elástica, parte de la gran presión se transduce aumentando el diámetro, pero como son elásticas, vuelven a comprimirse y a empujar, con la válvula cerrada, obviamente. Cuando damos mecánica, la bomba va a calzar todo. ¿Ya? Eso. Y eso es la propiedad de la arteria. Ahí después vamos a entrar en estos detalles, pero básicamente las arterias no tienen mucho músculo. No tienen mucho músculo liso, sino que son ricas en colágeno y elastina para producir este efecto elástico de soportar presión y transducir presión. ¿Sí? Luego vienen las arteriolas, y aquí sí las arteriolas tienen colágeno y elastina, pero también tienen una gran pared de músculo liso. Por eso que se ve más grueso el lumen, se ve más ocluido el lumen de la arteriola. Es porque sumado al colágeno y elastina, que está por fuera, ¿cierto? Son parte como de la maqueta celular, ¿cierto? Del vaso. Ahora las arteriolas son ricas en músculo liso. Y el músculo liso es el regulable. El tono del músculo liso, probablemente lo vieron con Roberto, cuando hablaron del músculo liso. El músculo liso es el que nos permite regular resistencia. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Sí? Luego llegamos a los capilares. Y los capilares son una capa endotelial con una matriz chiquitita. Nada más. Y eso es lo ideal para que haya difusión.
¿sí? Es una matriz elástica, una matriz extracelular pequeñita y una célula endotelial enrollada. No sé si vieron capilares, ¿cierto? Es una célula endotelial que se junta con otra o con ella misma y se enrolla y tiene uniones ocluyentes y genera un lumen en que puede pasar un glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, endotelio y una matriz extracelular pequeñita. Y luego las fénulas y las venas tienen músculo liso, alto músculo liso. ¿Sí? Por tanto, a este sistema, o a esto se le atribuye que las arterias son un sistema de conductancia. Conducen sangre. No regulan flujo, solo conducen. Solo conducen. Las arteriolas son las que regulan resistencia, porque tienen músculo liso, y el músculo liso se regula por el endotelio. ¿Sí? ¿Sí? El capilar es una zona de intercambio solamente, no regula resistencia. A propósito de lo que estábamos hablando recién con Emilio, el capilar no tiene la capacidad de regular resistencia porque no tiene músculo. ¿Sí? Y luego, tanto a las vénulas como a las venas se les dice que son un sistema de capacitancia. ¿Qué es lo que es un capacitador en electricidad, en circuitos? Acumular sangre, acumulan sangre. Gran parte de la volemia está en las arterias. Y eso es súper importante y además pueden regular, al tener músculo, igual pueden regular contractilidad. Por tanto, las venas regulan el retorno venoso al corazón. Y eso es un parámetro importante en la función cardíaca, el retorno venoso. ¿Sí? Entonces, esas son como las características importantes. Esto lo vamos a discutir cuando veamos vascular. Pero lo importante, como una mirada panorámica en esta clase de introducción, ¿cierto?, es estos nombres que reciben. ¿Sí? Y de hecho, miren, aquí está la distribución de la sangre en todo el sistema cardiovascular. Aquí está la circulación sistémica, la circulación pulmonar y el corazón. El corazón al final de la diástole tiene 360 ml de sangre, por ejemplo. Olvidémonos de la circulación pulmonar, eso lo vamos a ver cuando vemos circulación pulmonar. ¿Sí? Y miren, la aorta y las arterias grandes tienen un volumen absoluto de 300 ml, y eso no es más que el 6% de la sangre, de toda la volemia. Un 6% está en las arterias. En las arterias pequeñas un 8%, en los capilares un 6%, en las venas pequeñas y en las grandes venas está casi el 60% de la sangre. Por eso se les dice que son de capacitancia, son acumuladores. Por esa misma razón también ocurre la difusión, porque como hay mayor cantidad de las venas, pueden entrar mayormente la otra sangre que está en menor cantidad. Pero no es lo que nos explicaba al principio. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que, ojo, que haya más no significa que está estática. Está en movimiento siempre, todo se está moviendo. Lo que pasa es que hay una redistribución distinta, pero hay flujo todo el rato. ¿Sí? O sea, el gasto cardíaco que impulsa toda la sangre, esto se está moviendo. Lo que pasa es que hay una distribución distinta de sangre dependiendo del lecho. ¿Sí? Ahí está la vena grande. Y entonces la circulación sistémica tiene aproximadamente de los 5 o 6 litros de sangre, 4.200 ml. La circulación pulmonar tiene solo 440. Y aquí se da una cosa bien loca, no hay grandes diferencias entre la arteria, los capilares y las venas, porque precisamente el pulmón no necesita regular gasto, así que todo más o menos parejito. ¿Sí? Aquí está el corazón y ahí están los 5 litros de un adulto de 70 kilos de sangre, ¿sí? Promedio. Y solo para terminar, porque yo de esto lo muestro porque hay que mostrarlo, ¿cierto? Yo de sangre no voy a hablar más que lo que está en esta diapo. Ahí están los componentes celulares de la sangre, los componentes del plasma, cationes, aniones y proteínas. ¿Qué proteínas? Albúminas, globulinas y fibrinógenos, son las mayoritarias. ¿Sí? Faltan las del complemento y las de la coagulación, pero ahí está el fibrinógeno. ¿Sí? El fibrinógeno es una de las proteínas de la coagulación. ¿Sí? Y eso. Y entonces, como hace un rato dijimos, la sangre son las células más el plasma. ¿Han escuchado del suero?
Ya, el suero es el plasma sin las proteínas de la coagulación. El suero es el plasma sin las proteínas de la coagulación. ¿Cómo se obtiene el suero? Se deja que la sangre coagule y el líquido que queda es el suero. Porque el coágulo ya tiene todas las proteínas de la coagulación. Y ahí se quedaron en el coágulo, en esa fase. Y con esto terminamos, que es la ley de Starling del corazón. Esto es muy importante. Esto es un concepto clave en la función cardíaca. La ley de Starling, vamos a ver por el mecanismo, cómo se explica esto, es lo que está ahí. ¿Qué dice ese gráfico, jóvenes? Es un gráfico simple. ¿Qué dice el gráfico? El volumen sistólico es, así en términos muy simplificados, es el volumen de sangre que abandona el corazón en una contracción ventricular. Entre paréntesis, esto es ventrículo izquierdo. Ventrículo, en realidad, sí, ventrículo, ¿ya? Pero es ventrículo, ¿sí? El volumen sistólico es la sangre que abandona los ventrículos, el corazón, y este volumen al final de la diástole es el volumen de llenado de los ventrículos, de esas cámaras. O sea que estamos viendo el volumen de llenado del corazón y luego estamos viendo el volumen que eyecta. Pero ¿qué dice? ¿Por qué no empieza como desde cero? Empieza como... Jóvenes, escuchen a su compañera, por favor. ¿Por qué empieza como desde cero? Porque hay un volumen siempre. No queda, nunca es cero el volumen. Hay un volumen muerto, por decirlo así. Siempre hay un volumen. ¿Sí? Eso también responde a por qué no tiene así como una constancia o una dirección hacia donde se dirige el líquido en la curva. O sea, está mostrando que hay una relación directa, más o menos recta, ¿cierto? Pero, jóvenes, ¿han escuchado que el corazón es una bomba de volumen? Ya. Esto es la clave de esa afirmación. Lo que nos está diciendo esto es que a mayor volumen de llenado, mayor el volumen de eyección. En otras palabras, mientras más se llena el corazón, más bombea. Y si se llena otro poco, más bombea. Y si se vuelve a llenar más, tiene un mayor retorno venoso, más bombea. Y si aumentamos el volumen de retorno, más todavía, más bombea. Responde a volumen. Esa propiedad no la tienen otros músculos. ¿Ya? Por eso que es tan importante. Vamos a ver que la base biológica de esto es muy simple, pero esto es una propiedad súper importante. Es una bomba de volumen. A mayor volumen, más bombea. ¿Le llega más? Bombea más. ¿Le llega más? Bombea más. Subimos en lo que le llega, no importa. Bombea igual lo que le llega. No, dame un segundo, tira. Absolutamente, totalmente. Así es, sí. Sí, porque es lo que va a bombear es lo que le llega. No puede bombear ni más ni menos de lo que le llega, a menos que esté dañado el corazón. ¿Sí? Cuando usted se refiere al volumen que llega, como al mismo tiempo. El volumen, este volumen es el que le llega cuando se está llenando en la diástole. El proceso de diástole, que lo vamos a ver en detalle en las próximas clases, es cuando el corazón se llena, los ventrículos se llenan de sangre. Y como les decía hace un ratito, es llenado en gran parte pasivo y la contracción auricular bombea un poquito más. Y cuando se contraen las aurículas, ya podríamos decir que alcanzamos el volumen de sangre que le llegó al ventrículo y ese es el que después bombea en la sístole. Lo que nos está diciendo esto es que si aumenta el volumen de llenado, el volumen sistólico, el corazón responde igual, se la puede. Se aumenta el volumen diastólico, al final de la diástole, lo bombea. Y si aumenta, lo vuelve a bombear. Y si sigue aumentando, sigue bombeando. Y no tiene como, es posible que tenga como
Sí lo tiene, pero en un rango fisiológico aguanta mucho, un amplio rango de volúmenes. ¿Sí? Por eso aquí se dice que el corazón es una bomba de volumen. Eso es un dicho clásico, de que el corazón es una bomba de volumen. A más volumen, más bombeo. Más volumen, más bombeo. Aumentamos un poquito más, el retorno. Si aumenta el retorno es porque aumentó también el gasto previamente, pues, ¿cierto? Si esto es un circuito, no hay que perder nunca de vista eso. Esto es como un trencito, como una filita india. Si avanza uno es porque avanzó otro que estaba más allá. Y es un circuito. Es como igual que un trencito. Ya, jóvenes, hasta acá nomás llegamos. Díganme.